Lunes 15 de abril del 2013. Asunto. Inédito. 3:26. Adjuntos. Momento del error en el objeto. Segundo error en el objeto. Cuatro horas 43 minutos. Anotación escrita, anotación borrada. 4 horas 44 minutos. Si caminas por Pillarno, el concejo por el que caminas es Castrillón. El Castrillón que por esa zona limita con ellas. Por donde a la tarde me vuelvo a encontrar con Luis de la Corredoria, una aldea de la parroquia de Pillarno, ya que Castrillón se divide en 8 parroquias. Aunque hay localidades como la Cruz de Illas o Miranda o La Laguna, según la Enciclopedia Popular, y que es donde nació Alberto Tirador, que no pertenecen a ninguna parroquia, o como San Juan de Nieva, o como Raíces, o como el pueblo de San Cristóbal. Y con Luis había estado hablando a la mañana de la crisis, porque la carne, los que se la compran son los carniceros, que no hay merca, como en el caso de María Elena, y no se vende lo mismo la carne que antes. Que como explica Juan Manuel Abal Medina, que es politólogo en Argentina, estos países que hasta hace 6 o 7 años, como España, Italia, Grecia, eran países estables, empiezan a entrar en crisis. Que esto Argentina lo observa porque vivió la misma recesión hace bastantes más años. Que como te comentaba la película de Aristain, Lugares Comunes, con Lupi y San Pietro, esto relata que la fecha de producción es del 2002, pero se refiere a una epocalidad algo más remota. Que de lo que se trata, según él lo denuncia, es de que las políticas se vuelven impotentes frente al mercado de autorregulación capitalista. Que eso, Luis, que Luis lleva consigo son una pareja de bueyes, que yo en mi ignorancia llamo vacas, porque como los cuartos traseros no se los estoy mirando y pensando, a esas alturas del sol y de la tarde ya no estoy pensando. Que un buey se diferencia de un novillo en el momento de la castración. Que si es antes de la pubertad, eso genera un novillo. Y si es después, al buey. Que la castración, y yo quiero que sea uno de los referentes para nosotros a la hora de analizar y comprender la mediación del ambiente y su relación con la epigenética. Que dicen también en la Enciclopedia Popular que los bueyes se destinan al engorde y al sacrificio, pero que antiguamente servían al trabajo del campo, en funciones como tirar de los arados y los carros, algo que continúa haciéndose en las regiones del norte de España, pero como elemento folclórico deportivo, que lo que me cuenta Luis a cambio de esto es que él se dirige a unas tierras suyas con ellos, porque tiene que sembrar patatas, que tampoco es que se los llevara de paseo como otros sacan a pasear a esos perros. Que el día de buey es una medida, que son 1.200 metros cuadrados, y que es la medida de lo que son capaces de arar estos animales por término medio. Que en un poema de Miguel Hernández, que él titula Vientos del Pueblo, se dice que los asturianos son de braveza, pero los gallegos de lluvia y calma. Que yo parezco más esto último, pero tal vez por eso, luego, algunos me consideren tan traicionera. Que las apariencias engañan, pero quizá nos engañan porque no hacemos ningún caso de los poetas. Que dice Hernández que los bueyes doblan la frente impotentemente mansa.
y que los bueyes mueren vestidos de humildad y dolor de cuadra. Que lo que defiende Juan Manuel Abal Medina y una de las figuras aún vivas más representativas del peronismo es que hay que hablar desde el atrevimiento y desde la alternativa. Que la urbanización que ayer te mencionaba era la del Alfaraz. Y que a eso que ayer y antes de ayer te contaba lo terminé llamando la idea no soy yo. Que el pensamiento débil es la síntesis que Bátimo hace de su Heidegger y su Nietzsche, pero que él se define a sí mismo como catocomunista, es decir, católico y comunista, comunista sin partido. Que él sabe que si hay un proceso de civilización, es el proceso de debilitación de los absolutos, de reducción de lo objetivo a lo intersubjetivo, de la verdad a la caridad, y que no admite a un pensamiento universal, y pensar débil significa admitir que hay verdad relativa al lugar. Y dice que Heidegger se hizo nazi por buenas razones, que estas buenas razones que él defiende son esencialmente el que Heidegger no quería ser un pensador universal, sino que responde a una condición determinada, que era solamente no la de Alemania, sino la del occidente compartido entre el comunismo staliniano y el capitalismo norteamericano, y que él apostó por Hitler como alternativa, como otros pensadores se decantaron y apostaron por el comunismo. Que esto sí me parece coherente, como me pareció coherente, como no me pareció coherente, como no me pareció coherente José Pablo Feynman, cuando sí se limitó a condenarlo. Voy a volver a repetirlo, que lo leí muy mal. Y dice que Heidegger se hizo nazi por buenas razones. Que estas buenas razones que él defiende son esencialmente el que Heidegger no quería ser un pensador universal, sino que responde a una condición determinada, que era solamente no la de Alemania, sino la del occidente compartido entre el comunismo staliniano y el capitalismo norteamericano, y que él apostó por Hitler como alternativa, como otros pensadores se decantaron y apostaron por el comunismo. Que esto sí me parece coherente, como no me pareció coherente José Pablo Feynman cuando se limitó a condenarlo. Que entonces el pensamiento débil de Bátimo hacia lo que camina es hacia una anarquía no sangrante, porque piensa que hay una componente emancipadora en la desorganización de las democracias tardoindustriales. Y la autonomía es un intento de disolución del Estado, que se trata de propiciar áreas de libertad para los sujetos débiles, que como yo lo soy, esto lo puedo comprender muy bien. Y por ahí diría yo que pretende moverse a mi idea artística de un acelerador de personas. Bátimo piensa que el pensamiento débil no es designado ni falto de compromiso, más bien ascético, que vendría a ser esto una mutación del ambiente educacional en el que se crió y en el que evolucionó, pero que su sentido del humor es suyo, y Bátimo se alegra mucho, que se le podría comparar a Sabater, y perfectamente como cuando Bátimo compara a la mujer y al perro, en un gag que yo no voy a repetir, frente a un entrevistador muy serio que primero se ríe como yo misma, pero que inmediatamente piensa en las apariencias entre comillas fenomenológicas, y lo tacha de incorrección. Que esto es lo que tenemos que evitar. Esta moral absurda, la del entrevistador, y que es la de muchos padres, la de muchos maestros, y que yo denuncio como inmoralidad. Que Bátimo también me explica que ese Jürgen Habermas, del que Luis me estaba hablando, es menos conocido que Karl Otto Appel, que es el teórico del que Habermas aprendió tanto acerca de la ética de la comunicación. Que estos son neokantianos,
porque lo que sostienen es que en las reglas del lenguaje hay cierta suerte de estructura trascendental, que aunque tú y yo inventásemos un lenguaje privado, como de hecho a través de ti yo estoy tratando de hacer surgir o construir una semántica propia, semántica de semánticos, lo que tiene significado, como en el caso de los bueyes, como en el caso aquel de la Europa del elemento del crimen, la de von Trier, como en el caso también, que es también del que habla Hegel, de las ganas del tambor de hojalata, de Volker Schlöndorff, que son referentes entre nosotros entre comillas fenomenológicas, pero que al mismo tiempo son referentes universales, porque no sé por qué no decimos mundiales o terrestres, que debe ser esto una desviación de la física newtoniana y por tanto de la ciencia que sostenía que el universo era como el mecanismo de un reloj, pero que de lo que hablamos es de responsabilidad y respeto, es decir, pero que de lo que hablamos es de responsabilidad y respeto, es decir, incluso en un lenguaje privado debe estar a los términos el mismo sentido que la primera vez que los utilizaste, porque estos autores mantienen que hay una fuerza normativa en la lengua que se impone a ti, es decir, que no puede haber en tu lenguaje una contradicción performativa y no puedes no respetar algunas estructuras, porque si no, no podrías siquiera pensar, devendrías irracional. Esto es muy importante, este mensaje es muy importante. Vamos a repetirlo. Pero de que de lo que hablamos es de responsabilidad y respeto, es decir, incluso en un lenguaje privado debe estar a los términos el mismo sentido que la primera vez que los utilizaste. Porque estos autores mantienen que hay una fuerza normativa en la lengua que se impone a ti, es decir, que no puede haber en tu lenguaje una contradicción performativa y no puedes no respetar algunas estructuras, porque si no, no podrías ni siquiera pensar. Devendrías irracional. Pero para Bátimo, la violencia es el hecho de no respetar tu libertad. Y yo hoy te incluyo esas imágenes que delatan el error del objeto, que yo sabía que existía, que existió en dos momentos distintos, y únicamente del día 22 de marzo, dos momentos distintos y únicamente del día 22 de marzo, que fue en el que le tomaba las medidas a la primera parte del camino hasta la Peral. Pero me quedé de piedra ayer, que ya menos cansada que la tarde en la que realizaba esas mediciones con el editor fotográfico, soy consciente de que marcan la misma hora y minuto, las 4 horas 18 minutos, que en realidad lo que hay que restarle a eso son 20 minutos de adelanto, que es los que ganó con el tiempo el reloj de este teléfono y que siempre se los mantengo, que eso te hablo en el archivo de antes de ayer, de algunos kilómetros antes de volver a encontrarme con Luis y los bueyes, que puedes jurar que no tiene trampa ninguna, que yo no te estoy mintiendo, pero que tampoco puedo permitirme perder tanto tiempo repitiendo esa operación, aunque lo repetiré igualmente cuando vuelva a ser necesario que le tome las medidas a un camino. Y no sé, yo te comentaré lo que surja a partir de ahí, que esto solo quería que tú lo observaras como yo. Salud. Las series fotográficas sí se incluyen, pero se incluyen en la jornada anterior. Si esto se lo hacía en la 99. Y la serie de fotografías en la página. En la página de la bitácora.
Sigo cansada hoy, pero de todas maneras voy a ir a caminar, aunque no muy lejos, cerca. Que como explica Juan Manuel Abal Medina, que es politólogo en Argentina, estos países que hasta hace 6 o 7 años, como España, Italia, Grecia, eran países estables, empiezan a entrar en crisis. Que esto Argentina lo observa porque vivió la misma recesión hace bastantes más años. Que como te comentaba la película de Aristain, Lugares Comunes, con Lupi y San Pietro, esto relata que la fecha de producción 4 horas 44 minutos. Si caminas por Pillarno, el concejo por el que caminas es Castrillón. El Castrillón que por esa zona limita con ellas. Por donde a la tarde me vuelvo a encontrar con Luis de la Corredoria, una aldea de la parroquia de Pillarno, ya que Castrillón se divide en 8 parroquias. Es del 2002, pero se refiere a una epocalidad algo más remota. Que de lo que se trata, según él lo denuncia, es de que las políticas se vuelven impotentes frente al mercado de autorregulación capitalista. Que eso, Luis, aunque hay localidades como la Cruz de Illas o Miranda o La Laguna, según la Enciclopedia Popular, y que es donde nació Alberto Tirador, que no pertenecen a ninguna parroquia, o como San Juan de Nieva, o como Raíces, o como el pueblo de San Cristóbal. Y con Luis había estado hablando la mañana de la crisis porque la carne, los que se la compran son los carniceros, que no hay merca como en el caso de María Elena, y no se vende lo mismo la carne que antes. Lunes 15 de abril del 2013. Asunto inédito. 3:26. Adjuntos. Momento del error en el objeto. Segundo error en el objeto. 4 horas 43 minutos. Anotación escrita, anotación borrada.